Muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. Estamos en nuestra semana número 4 de recursos para el estudio bíblico. Y esta semana vamos a estar hablando acerca del hebreo. Vamos a conocer algunas generalidades. Espero que este tema del hebreo no los abrume, sino que puedan precisamente reconocer que esto es una herramienta para todos ustedes. Bueno, nos vamos a trazar al menos 5 objetivos, 6 objetivos para esta semana. El primero de ellos es que ustedes y yo reconozcamos el alefato. Recuerde, en griego era el alfabeto, porque eran las primeras letras del alfabeto. En español es el abecedario y en hebreo se llama el alefato, porque la primera letra es alef, bet, la segunda, y de esa manera se reconoce. Vamos a estar reconociendo la manera en cómo se lee el hebreo bíblico. Vamos también a reconocer las consonantes y las vocales. Si bien no pretendo que ustedes lo memoricen en esta etapa, sí que lo puedan reconocer cuáles son las consonantes y cuáles son las vocales. Que podamos hacer uso del interlineal hebreo, para que podamos reconocer las palabras. Vamos a estar trabajando en esta aplicación, Blue Little Bible. Ya se las había compartido a ustedes. Bible Art aquí se queda un poquito corta y esta aplicación es mucho más robusta y nos va a dar más cosas en lo que vamos a trabajar en la tarde de hoy. Y vamos a tener un texto base para hacer esta clase, que es Génesis capítulo 1, versículo 1. Muy bien. Cuando uno piensa, bueno, ¿y por qué nosotros en una clase de recursos para el estudio bíblico vamos a estar viendo el hebreo? Lo primero es recordar que el Antiguo Testamento fue escrito en casi un 98% en hebreo. Mm, Entonces, de ahí la necesidad de poder relacionarnos con él. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Quiero que recuerden eso. El poder familiarizarnos con el hebreo bíblico nos va a ayudar a reconocer detalles del texto original que con las Biblias en español no se podrían hacer. Yo quiero recordarles que en español tenemos al menos 3 tipos de versiones. Las versiones literales, como la Biblia de las Américas y la Reina Valera, las versiones dinámicas como la NBI, Nueva Versión Internacional, y la Dios habla hoy, y las paráfrasis, Palabra de Dios para Todos y Nueva Traducción Viviente. Se diferencian las tres, y a pesar de que las tres nos ayuden a entender el texto, hay cosas que la traducción al español va a perder y que lo podemos alcanzar a ver cuando estudiamos las versiones originales, en hebreo para el Antiguo Testamento y en griego para el Nuevo Testamento. También cuando estudiamos la Biblia en el idioma original, vamos a poder ver de una forma más clara palabras clave y algunas repeticiones. Palabras claves porque en ocasiones son palabras que se usan única y exclusivamente en relación a Dios. Por ejemplo, como cuando se habla en Génesis capítulo 1, creó. Esa palabra crear solamente la usa Dios para con él. Hay otras palabras hebreas que se usan cuando el hombre hace cosas, pero la que Dios usa es exclusivamente para él. Entonces eso nos muestra algo, nos enseña esos pequeños detallitos. Y cuando ustedes y yo nos relacionamos con el hebreo, vamos a poder hacer una lectura y un estudio mucho más responsable de las escrituras. Porque cuando ustedes están aquí en esta clase, no es meramente información, no, definitivamente no, sino que ustedes están formando para poder formar a otros. Ustedes no están simplemente consiguiendo información, sino que ustedes están formando para ayudar a formar a otros, y eso realmente es muy valioso. Bueno, tal como se los dije,
una de nuestros primeros objetivos es que podamos reconocer la manera como se lee el hebreo. Y aquí tienen de que ustedes y yo podemos leer el hebreo es de derecha a izquierda. Yo sé que tradicionalmente nosotros leemos de izquierda a derecha, pero en hebreo se lee, aquí tienen la cita Génesis 1:1, y el hebreo se lee de derecha a izquierda. Y nosotros los latinos leemos de izquierda a derecha. Entonces aquí tenemos el texto, Génesis 1:1. Bereshit, bara, Elohim, et, Shamayim, et, Haares. Que nosotros nos sabemos esta cita, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así lo dice la Biblia nuestra. Este es un pantallazo que les quería mostrar del software bíblico Logos, que nosotros tenemos esta herramienta aquí, el interlineal. No estoy esperando que ustedes consigan esta herramienta, sino que sí se los quería compartir para que ustedes vieran. Y permítanme, yo les amplío el dónde está el interlineal. Aquí miren, entonces la cita en español, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la versión La Biblia de las Américas. El texto masorético, aquí está acomodado de izquierda a derecha, que es la manera como nosotros leemos por pura facilidad del estudiante de la Biblia. Pero tal como se los mostré aquí, el hebreo se lee de derecha a izquierda. Bereshit, bara, Elohim, et. Volvamos aquí a esta. Miren que nos da la transliteración del texto masorético. Entonces es más fácil leerlo. Bereshit, bara, Elohim, et, Hashamayim, et, Haares. También aquí nos encontramos con los números de Strong, mire, H7225, recuerden que H es porque es hebreo, 7225 es el número, esto es un código alfanumérico para poderlo encontrar y nos da el sentido de esos términos. La meta es que ustedes y yo podamos trabajar en la noche de hoy con esta herramienta. Muy bien, aquí estamos en la aplicación Blue Little Bible. Entonces aquí nosotros en esta barra de búsqueda Search the Bible le vamos a poner Génesis 1:1 y aquí la versión va a ser una versión en hebreo. La WLC es esta versión en hebreo. Le damos buscar y nos va a llevar a Génesis 1:1 en hebreo. Miren, ahí lo tenemos. Es el mismo texto que yo ahorita les había mostrado. Bereshit, bara, Elohim, et, Shamayim, et, Haares. Aquí en herramientas, ustedes le van a decir herramientas y van a ir al interlineal. Entonces aquí nos está mostrando el interlineal. Noten algo. Nos va a aparecer aquí una versión en inglés, la King James va a ser la única porque la aplicación está diseñada así. Aquí no pueden tener una versión en español, pero está así. Miren que aquí están los números de Strong para cada una de esas palabras. El texto masorético, miren, Bereshit, Barak, Elohim, Et. Entonces ustedes lo tienen aquí. Y si usted le da clic, mire, aquí a la derecha le abrió este cuadro. Le mostró cuál es la inflexión, cuál es la raíz. Inclusive aquí la pueden escuchar la pronunciación, el número de Strong, un código alfanumérico en inglés. En el principio, el lenguaje hebreo. Miren que aquí hay un estudio morfológico. Entonces le dicen la palabra, se la clasifican, que es un sustantivo común, femenino, singular, absoluto. Son herramientas gramaticales. Si ustedes siguen bajando, se van a dar cuenta, bueno, cuando le dan aquí, él tiene bueno, sí, lo que quería era mostrarles que ustedes vienen al Strong, le dan clic al número de Strong y miren que él los manda al significado del número de Strong. Entonces miren, A significa el primero, en el inicio, el mejor, ¿cierto? Según el contexto. Y nos está diciendo que se puede traducir, mírenlo aquí se los estoy señalando, se puede traducir
como en 18 ocasiones como en el principio. Se nos dice que de los primeros frutos 11 veces, lo primero 9 veces, ¿cierto? Entonces, noten que es algo muy valioso donde nosotros podemos ver cómo se usa en la Biblia. Aquí está el significado, las definiciones de Strong, mírenlos aquí está, en relación al, a que son del mismo tipo, el primer lugar, el primero, en el lugar, en el tiempo, en un orden de un rango específico, por ejemplo, de primeros frutos, hablando de primicias, ¿cierto? Entonces, estos son todos los significados. Y ustedes aquí también van a tener la oportunidad de ver dónde también se usa en otros textos bíblicos. Esto es un diccionario, un léxico de hebreo inglés, ¿cierto? Pues porque no está hebreo español, pero nos dice los sentidos del texto. Recuerden que nosotros ya estudiamos el asunto de los sentidos. Y aquí usted se va a encontrar en dónde está, mire. Muy bien, continuando con la presentación del PowerPoint de la clase, cuando uno se enfrenta al texto en hebreo, uno dice, uy, Dios mío, ¿qué es lo que estoy viendo? Estamos viendo consonantes y los punticos que ustedes ven debajo, arriba y dentro de algunas consonantes son las vocales. Esas vocales fueron añadidas para poder leer el texto. Aquí está el alefato en internet. Hay muchas imágenes y muchas herramientas para que ustedes puedan relacionarse con las letras del alefato hebreo. Y entonces aquí las tienen. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Ba, Sajin, Het, Tedit, Yod, Kaf, Lamet, Men, Nun, Samek, así hasta el final. Quiero invitarlos para que ustedes puedan ahí en la plataforma, puedan descargar todos los recursos bíblicos que ustedes tienen, porque hay algo importante aquí. Quiero animarlos para que puedan amar el estudio bíblico desde los textos originales, porque van a poder enriquecer mucho más su conocimiento acerca de Dios. Entonces, inclusive que ustedes se puedan atrever a dibujar eh, las letras del alefato, no son difíciles y puedan hacer el ejercicio, porque también vamos a hacer un ejercicio de transliteración. Aquí está el sistema vocálico. Aquí consideré muy importante poder hablarles acerca de las vocales en el hebreo, porque están las consonantes, pero uno el texto masorético lo ve con unos punticos y unas rayitas, y uno dice, bueno, ¿y qué es eso? Esas son las vocales que nos sirven para poder leerlo. Y si lo notan, ustedes aquí tienen dos A, miren, tienen dos A, que tienen estas dos formas, tienen tres E, miren, tienen estas tres E, que tienen estas tres formas, y estos son los nombres de esas vocales. Tienen una O, tienen una I y tienen dos U, que nos van a ayudar a poder vocalizar el texto en hebreo. Todo eso está en los recursos que ustedes tienen disponibles en la plataforma. Y ya estuvimos relacionándonos con la herramienta Blue Little Bible. Ya pudimos ver cómo el interlineal nos muestra la palabra en hebreo, nos muestra la transliteración, porque permítame un segundo, nos devolvemos, porque uno se encuentra con este texto y entonces ve, miren, esto es una B, esto es una R transliterando y una Bereshit, Barak, y uno dice, pero yo no veo todo eso. Bueno, el, el interlineal les va a permitir hacer la transliteración, que es lo que ustedes encuentran aquí.
Permítame un segundo. Mire aquí la transliteración. Bereshit, Barak, Elohim, et Hasamayim, et Haares. Es una transliteración sencilla para que ustedes y yo podamos hacer un ejercicio básico de lectura. Y el interlineal nos va a dar una traducción aproximada, pero recuerde que el sentido se lo da a usted. Usted tiene que pensar cuál es el contexto. No se puede quedar solamente con la traducción que le entregan ahí. Algo muy importante, el interlineal no nos entrega el sentido del texto. El sentido del texto se lo entrega el contexto. Listo, quiero que recuerden eso. Em, Quiero animarlos para que en un ejercicio en casa ustedes puedan escoger uno de estos términos. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con este, bara, que es un verbo, crear, ¿cierto? Crear. Y como es Dios el sujeto, Elohim, por lo tanto es Dios quien crea. Pero escojan un término y estúdielo, hágale un rastreo ahí en la herramienta para que usted pueda familiarizarse. Si usted no se ejercita en ello, pues difícilmente va a poder coger confianza con la herramienta. Entonces vamos a analizar el verbo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Eh, nos ubicamos en el interlineal en el programa, en la aplicación Blue Little Bible, le hacemos clic a la palabra, observamos la transliteración, por ejemplo, el término que ya les dije que vamos a escoger, que es Barak. Observamos esa traducción aproximada de lo que nos dice el Strong y el léxico, y escribimos una observación. Bueno, ¿por qué está ese término ahí? ¿En relación a quién se usa? Se usa en relación a Dios. ¿Será que ese mismo término se usa en relación a los hombres? Sí, no y por qué. Si solo lo usa Dios, ¿por qué solo Dios? Y si también los usan los hombres, cuando hablan los hombres o cuando actúan los hombres, ¿qué significa eso? Son preguntas que ustedes se tienen que hacer para poder hacer un estudio de términos. Cuando uno está viendo el texto masorético y piensa en lo que uno debe de observar, uno tiene que pensar si en esa perícopa cuántas veces se repite, o si es un salmo donde hay un contraste, bueno y malo, justo y pecador, si hace parte de un texto de un término que está dentro de la idea principal del pasaje, y precisamente nos entrega eso, es una palabra clave. Mm, Barak es una palabra clave. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante. Este Barak no es el de el grupo de música. No, definitivamente no. No es el grupo musical Barak que probablemente ustedes o alguno de sus hijos escuchan. No. Ese término en hebreo significa algo totalmente diferente. Aquí estamos frente al verbo que significa crear. Bueno, este verbo, bara, creó. Si ustedes lo notan, cuando leemos Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Noten que es Dios quien crea. Y en muchas ocasiones la gente a nosotros nos puede hacer una pregunta, bueno, ¿cómo surgió Dios? No, es que Dios siempre ha existido, y cuando la Biblia nos habla por primera vez acerca de Dios, nos muestra a Dios como Dios creador del cielo y de la tierra. Es Dios creando. La mejor presentación de Dios es mostrando lo que Él hace, la creación. Entonces estas son dos observaciones que yo quiero aquí resaltar acerca de el verbo bara.
de que nos muestra que Dios es quien lo inicia todo y el texto no se centra en cómo crea Dios, sino simplemente que es Él quien hace todas las cosas y luego se nos desglosa qué es lo que Dios crea. Cuando nosotros estamos haciendo uso de los interlineales y del estudio de términos con los números de Strong, es muy importante que nosotros podamos recordar esto. Lo primero es que no podemos usar el interlineal como una traducción final. No, definitivamente no. Apóyese en las traducciones, en esas tres tipos de traducciones que ya les dije que tenemos, las literales, las dinámicas y las paráfrasis. Que ustedes y yo, tal como se los dije en la clase pasada, no podemos hacer doctrina de una sola palabra, porque sería un error. No, no lo podemos hacer. Y que no podemos simplemente copiar los significados que nos entrega una herramienta como Strong y ¡puf! Tirársela ahí a la congregación sin ninguna explicación, porque eso es entregarles carne cruda y difícilmente alguien come los alimentos crudos. Bueno, muchachos, quiero tener una última palabra con ustedes. Es que recuerden que la meta de esta semana es que ustedes puedan reconocer, familiarizarse con el texto hebreo, que ustedes puedan usar una herramienta como lo es el interlineal para poder hacer mejores observaciones al texto bíblico. Y muy importante, una regla de oro. Recuerden, el interlineal es una herramienta que nos ayuda a hacer observaciones, pero el contexto es aquel que nos da la interpretación del texto, el sentido del texto. Cacharreen, escudriñen, jueguen, experimenten con la aplicación. Es muy útil, pierdan miedo, no teman ustedes ahí buscar, indagar, empezar a experimentar con las aplicaciones. Espero en Dios que aprendan a amar cada día más el estudio de la escritura. Un abrazo para todos y espero que nos veamos en nuestro próximo encuentro por Zoom. Estoy atento a todas sus inquietudes. Dios los bendiga. Se cuidan.